Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? Jorge, en tu opinión, ¿qué es lo que sería esta ciencia con propósito? Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de ciencia con propósito, estamos hablando en primer lugar de una visión realista, ¿no es cierto? Por lo tanto alcanzable, ¿no? Y que tenga ciertos principios o definiciones de entrada. Por ejemplo, hay muchas personas que están hablando del tema del desarrollo científico y tecnológico chileno y que usan como modelos mentales realidades que yo creo que están extremadamente alejadas de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, uno dice, qué sé yo, Holanda, ¿no? Holanda es un país que tiene una población similar a la chilena, pero tiene, no sé, 12 universidades de clase mundial. Las personas, por ejemplo, hablan de Finlandia, ¿no? Pero claro, Finlandia, digamos, tiene una inversión en ciencia y tecnología muy alta y tiene 5 universidades de clase mundial. Hablamos de Corea, pero ellos gastan el 4,5% del PIB en investigación y desarrollo. Hablamos, por ejemplo, de Israel. Israel tiene la mitad de la población chilena, pero tiene 5 universidades de clase mundial, es decir, que están en las top 500. Por lo tanto, ahí hay una primera cosa, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, si nos ponemos metas imposibles, si queremos ser como los coreanos, es un absurdo. Y además, porque el inicio, ¿no es cierto?, el camino hacia el desarrollo científico y tecnológico de Corea fue en los años 60, un mundo que ya no existe. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo empezar un camino, pero un camino que está altamente definido por las condiciones internacionales, ¿no? O sea, es un camino, en primer lugar, post-Washington, post-consenso de Washington. Es un camino, ¿no es cierto?, post-crisis subprime del 2008. Es un camino, ¿no es cierto?, donde está surgiendo la cuarta revolución industrial o las industrias 4.0, ¿no es cierto?, robótica, automatización. Es un camino donde está presente el fenómeno y todas las consecuencias nefastas del cambio climático. Entonces, es un contexto completamente distinto. No son los años 50, no es la era Vannevar-Bush, ¿no es cierto?, cuando este famoso científico le pide al gobierno norteamericano que cree una agencia y que por lo tanto es un financiamiento estatal para los científicos, ¿no? La ciencia por la ciencia. No. Es un contexto también donde hay una gran demanda ciudadana hacia el Estado y hacia la política. Por lo tanto, es un mundo también donde el Estado, por ejemplo, tiene que apoyar mucho a los privados para que los privados sean competitivos a nivel internacional. Pero claro, hay que hacerlo sin regalar el dinero. Es decir, hay que hacerlo con compromisos muy exigentes, ¿no? Corea, por ejemplo, cuando apoyó a la industria automotriz, le exigía que 1/3 de su producción fuera a los mercados internacionales. Por lo tanto, y que tenían que venderse y tenía que ser competitivo. Por lo tanto, cuando nosotros acá en las décadas anteriores le hemos entregado subsidios a la empresa privada, ha sido sin ninguna exigencia. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del comercio internacional, por ejemplo, o de los mercados globales. Entonces, en ese sentido, cuando uno dice ciencia con propósito, bueno, hay un contexto que define lo que debería ser ese propósito. Entonces, en Chile hay 2 situaciones que se pueden unir de manera extraordinariamente positiva, ¿no es cierto? Una es que no tenemos buenas universidades en general, ¿ya? Y 2, está este proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que aspira a desarrollar, ¿no es cierto?, la ciencia y la tecnología. Chile, al igual que Argentina y al igual que México, ¿no?, gastan porcentajes del PIB menores al 1%, ¿no? Sin embargo, Argentina y México gastan bastante más,
¿ya? Y no porque sean países más grandes, sino porque, por ejemplo, tienen la carrera del investigador. Es decir, ahí hay una inversión muy buena que se puede hacer. Y lo otro también porque crea universidades públicas. Argentina entre el 2003 y el 2013 creo que creó 9 universidades públicas, ¿no? El presupuesto de el ministerio, el CONICET, la agencia, la secretaría, etcétera, todo el sistema ha crecido en los últimos años 670% en la Argentina. Entonces, efectivamente podemos aumentar mucho el presupuesto, pero naturalmente tenemos que olvidarnos en este marco de restricciones en los cuales estamos, ¿no? En este contexto en el cual estamos, hay que olvidarse de que podemos llegar al 2% o al 3% del PIB. Esto no suena popular, ¿no? Es impopular decirlo, pero yo creo que es realista, ¿no? Porque antes de empezar a gastar, ¿no? Tú puedes imaginar que si yo no tengo un diseño y un plan de qué es lo que realmente me va a dar una mayor rentabilidad, lo más probable es que el dinero se concentre, ¿no es cierto?, en los grandes institutos y centros que actualmente están capturando gran parte del presupuesto, ¿ya? Las universidades, por ejemplo, deberían poder absorber gran parte de todos los nuevos aumentos de presupuesto. ¿Por qué? Por razones muy sencillas. Porque el 76%, ¿no es cierto?, de los investigadores están en las universidades, pero solamente el 40% del gasto es universitario. Para mí eso, en una frase, significa que el futuro ministerio debe tener una gran subsecretaría de educación superior, que precisamente permita, por una parte, por ejemplo, articular las necesidades de los programas, facultades, líneas de investigación, centros de estudio, etcétera, con las becas que actualmente se están dando por libre demanda. ¿Por qué no tener, ¿no es cierto?, en un futuro ministerio una subsecretaría, ¿no?, de Ciencia, Tecnología e Innovación y una subsecretaría de Educación Superior, ¿no?, o Educación Superior Universitaria, que efectivamente permita, ¿no es cierto?, tener una interacción y una sinergia que fortalezca las capacidades científicas que existen pero que no son suficientes, pero también el modus operandi, es decir, cómo se organizan y cómo se potencian las cosas. Entonces, en este proyecto hay dos cuestiones que, entre comillas, podrían ser reanalizadas. Uno es que no está innovación. Y todos dijeron, ¿y por qué no quedó innovación en el proyecto? Es decir, la gente de la Comisión Desafíos del Futuro, la gente de la Academia de Ciencias, los empresarios innovadores, los académicos, es decir, todo el mundo dijo, pero, perdón, el 2015 hicimos un esfuerzo extraordinario, una comisión presidencial, ¿no es cierto?, que sacó un documento muy bonito, ¿no?, un sueño compartido para el futuro de Chile. Y ahí claramente la propuesta de la comisión fue que innovación debía estar dentro del ministerio. Y en el proyecto no está. Entonces, ahí hay un primer punto que hay que reanalizar. Y la propuesta mía, naturalmente, es que se incorpore la innovación al interior del ministerio. Pero no cualquier innovación. La innovación intensiva en conocimiento, ¿no es cierto? Y lo otro, educación superior. Hay algunas voces disidentes respecto de esto, pero también hay muchas voces que están a favor de esta idea, ¿no? Y ya se ha manifestado en distintos medios. Entonces, para resumir, Nelson, una ciencia con propósito debería tener a lo menos dos o más, pero inicialmente dos grandes clientes, por decirlo así, ¿no? Por una parte, las universidades, con todas sus comunidades científicas,
y por otra el mundo social, ¿no es cierto?, más ampliamente definido, que incluye naturalmente a los emprendedores o a las personas que están tratando de hacer innovación intensiva en conocimiento.